Cristo viene, mis hermanos. Gloria a Dios. La expresión de que le esperamos. Por ello estamos reunidos aquí, ¿verdad? Anunciando su venida por medio de esta reunión. Siempre voy a estar recordándole eso. La palabra de Dios nos lo dice cada vez que la abrimos y vamos a esos textos. Voy a invitarle que vayamos a tener 2 o 3 versículos en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Génesis, primer libro de la Biblia, a la altura del capítulo 12. Ok. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. El encabezado que tiene mi Biblia sobre el contexto de este capítulo es el llamamiento de Abraham. Vamos a tener unos 3 versículos. Vamos a leer, no recuerdo. 3 versículos de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? De bendición para un hombre. Serán benditas todas las familias de la tierra en ti, en algo que voy a proponerme hacer contigo. Ya. Gracias, pastor. Y creo que van a escuchar mejor la voz también, ¿verdad? Se escucha mejor la voz. Con la mascarilla tiene como un filtro. Pues le decía que esta es una bendición gloriosa que encontramos la palabra de Dios aquí, de parte de Dios a un hombre Abraham, que llega hasta nosotros en este momento. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estamos en el mes de la Biblia. Y pues me ha correspondido, de la familia, perdón. Y me ha correspondido pues iniciar una serie de mensajes que escucharemos todo este mes. Y vamos a tener un mensaje como de introducción, ¿verdad? Para dejar que, vamos a decirlo así, esos hermanos, como el hermano Drickson y nuestro hermano Amauris, estarán por aquí, ¿verdad? Y voy a prepararle el escenario para que, y José Muñoz, ya ustedes saben, el plato fuerte. A mí me ha tocado, pues, tirarle la alfombra a esos hermanos, para que entonces el filete, por el Señor le va a dar el detalle sobre el tema de la familia. Vamos a tener como una introducción del tema, ¿verdad? Vamos a tocar todo y cada uno de los aspectos de la familia. ¿Cuál es el enemigo número 1 de la familia? Y quiero que combatimos y luchamos. Eso lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. ¿Y dónde se va a cumplir? Se ha estado cumpliendo esa parte de Dios en la actualidad, en tu familia, en mi familia, hermanos. Aunque no podamos verlo, entenderlo y decir, pero ¿cómo va a ser si lo que vemos es en el mundo entero que es un desquebrajamiento de la familia? Y es un sufrimiento y una aflicción. Bueno, para entender ello, entonces voy a invitarle a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a Génesis primeramente y también vamos a ver el libro de Job. Vamos a tener 2 familias representadas aquí que nos van a ilustrar, que podamos ver y comprender hasta dónde está la magnitud del porqué de este texto dicho a Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Vamos a relacionar ese texto con esta lectura que voy a tener en Génesis capítulo 3. Un solo versículo voy a leer, el versículo 17. Casi todos tenemos bien sabido la experiencia de Génesis capítulo 3, el pecado, ¿verdad? Y la consecuencia del pecado, la muerte. Y en el versículo 17 hay una declaración que abarca tal vez que es por qué entonces lo de Génesis capítulo 2 versículo 3. Leemos así la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirás y comerás planta del campo. Y añade lo que es el juicio de Dios, pues cuando el hombre pecó. Y aquí vemos en este texto, en el versículo 17, maldita será la tierra por tu causa. Pues que vino la desobediencia y el pecado. Esa maldición vino a la familia. Es la primera familia que está representada, Adán y Eva. Aún no tenían hijos.
Estaban en esa comunión íntima con Dios, en esa relación con Dios, en el jardín del Edén. Todo lo que necesitaba solo tenían que alargar la mano. Solo tenían que cumplir la responsabilidad de cuidarlo. Y la bendición y la gracia y la gloria de Dios estaba ahí en esa comunión íntima con ellos. Eso se rompió por desobedecer a Dios. Hay un árbol, el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal, que no quiero que ustedes tengan conocimiento. El conocimiento ha venido y la familia lo estamos sufriendo. De hecho, ¿quién fue el causante, el autor intelectual del pecado? Satanás, ¿verdad? Tenemos claro. Y engañó a la mujer. La Biblia reconoce eso, la palabra de Dios, que Eva fue engañada. Ahora, esto no la exime de su responsabilidad. No la exime. ¿Por qué? Porque vemos a Cristo, que Satanás trató de engañarlo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesucristo actuó en obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ahí viene el tema que hemos tenido esta mañana, lo que es la redención, quitar esa culpa por el pecado. Pagar por eso que el hombre cometió. Eso es el tema que estaba exponiendo gloriosamente esta mañana nuestro hermano Randy, lo que es la obra de Cristo. Esa bendición que leemos entonces en Génesis capítulo 2 y 3, ¿en dónde se refería a esa bendición? En ti serán benditas toda la familia de la tierra. ¿En qué? En esa redención que venía a partir de una simiente que había sido profetizada cuando el hombre desobedeció. Cristo, por quien estamos reunidos aquí. Y quiero, hermanos, que entendamos bien esto. El enemigo número uno de la familia es Satanás. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados y potestades. Así que, amado hermano, hermana, cuando ves esa aflicción fuerte en el seno de tu familia, tenemos un ataque terrible que tiene Satanás, que quiere deshacer todo lo que Dios ha hecho. Y entró en la primera familia. ¿Dónde vimos ese resultado? Sí, miramos la página, lo que puedan mirar en el capítulo 4. ¿De qué nos habla el capítulo 4? El comienzo de la civilización, y Adán se llega a Eva y viene y tienen sus dos primeros hijos. Y nos da una descripción. ¿De qué pasó? Bueno, la paga del pecado es muerte. Vamos a imaginarnos esta madre, Eva, cuando se entera de la muerte de su hijo Abel. La Biblia nos describe que Abel fue un hijo justo, que es lo que pide Dios a los hijos, que seamos justos. Esto es justo, que ustedes obedezcan a su padre. El Creador tuvo esta experiencia de percibir lo que es la desobediencia de sus criaturas en Adán y Eva. Ahora ellos, imagen de Dios, procrean hijos, y de sus dos primeros hijos gustan de la desobediencia. Y hay uno de ellos, que es de quién, del maligno. Estamos hablando de Caín. Y estos dos niños son criados por sus padres y lo crían en el temor de Dios. Y ya grandes, con responsabilidad, pues se presentan a adorar a Dios. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Amarga historia registrada en la Biblia. Y Caín, que nos describe la Escritura, pero es Juan que lo describe. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, si mal no recuerdo. Caín era del maligno. Lo que hacía era ese conocimiento, Adán y Eva, que yo no quería que ustedes supieran. Se fue por ese conocimiento del mal y solo oía la voz del diablo. Mientras que Abel también escuchaba la voz del diablo, pero la voz de Dios la escuchaba a través de sus padres, lo que le hablaban de Dios. Y este ser es el Todopoderoso y necesita ser adorado y reverenciado y honrado. Y hay que presentarte delante de él con una actitud como él merece. Y este jovencito escucha esa palabra de sus padres, va creciendo, y el diablo por el otro lado, pero él está escuchando el conocimiento del bien. Y lo vive y actúa con justicia. Y se presenta delante de Dios con una actitud que corresponde y que a Dios le agrada. Pero Caín se presentó con una actitud como, ojo, aquí hay una enseñanza para los hijos, para todos nosotros, pero voy a hablar de estos jovencitos que están en la congregación entre la edad de adolescentes y jóvenes. Que tenemos un bello ejemplo aquí de Abel. Tanto en Colosenses como en Efesios, la descripción de la palabra de Dios a los hijos es que debemos honrar a nuestros padres porque esto es justo, declara el apóstol Pablo. En otra parte declara que este es el único mandamiento con promesa que hay en la Biblia. Si obedecemos a nuestros padres nos va bien y seremos de larga vida en la tierra, y Dios lo cumple eso. Y Abel le daba esa complacencia a su madre. No voy a entrar en muchos detalles porque nos va a tomar mucho tiempo,
pero nos hablan mucho los nombres de los dos primeros hijos de Eva. Cuando nació Caín, ella dijo, por voluntad de varón de Dios se ha adquirido, y le puso su nombre Caín. Después tuvo a Abel y le puso Abel. Y estos dos nombres los haremos para algo más posterior, porque quiero concentrarme en lo que es tener un resumen y tener una aplicación para los jóvenes de lo que estos dos jóvenes creciendo, jovencitos y ya hombres, su actitud para con sus padres y para con Dios. Abel se presenta de la manera que a Dios le agradó, y Dios vio a Abel y su ofrenda, la actitud de él y su acto, ¿verdad? Y no se agradó la de Caín. Todo lo hacía como había en su naturaleza, con el conocimiento del mal que había en él. Y actuó de una manera impropia. ¿Quién es Dios? Un ser más. Bueno, va a cumplir. Mi papá me ha hablado de esto y tomó del fruto sin mirar si estaba dañado, si ese guineo que tú labraste, te dio el fruto de la tierra, está podrido. Él merece lo mejor. No, tomó. Pero Abel se fijó que es lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere, hijos. Toda la honra la merece Dios, y Dios nos manda que honremos a nuestros padres. Y quizás podemos ver que en ocasiones nuestros padres pueden ser ásperos con nosotros. En ocasiones los podemos ver así, los jóvenes que están aquí presentes. Y quizás pueda ver que tu padre sea un poco áspero, pero Dios lo que manda es que le honre. O quizás algunos podamos tener un papá que no sea creyente y sea un poquito tosco y un poco desordenado en la casa, pero Dios manda que honremos a nuestros padres. No es si son buenos, que lo debemos honrar. Y es duro, pero es obedecer a Dios. Es lo importante. Cristo vino y murió por eso, para buscar eso, la obediencia. Y de eso que se agrada a Dios. Él se agrada de la obediencia. Y esta lección que nos deja ver, como dice la Escritura, después de muerto, aún Dios habla de esa acción de ese joven. Y es una bella lección, porque es un sacrificio, la obediencia. Tenemos nuestra voluntad, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como bien me parece, quiero hacer las cosas, pero Dios ha plasmado y ha puesto las reglas del juego como son. Y para la institución de la familia hay un orden. Y hay un señorío en nuestros padres. Y Dios se agrada con la obediencia, independientemente el tipo de padre o madre que tengamos. No es si es bueno o es malo, o es dócil o es áspero. Hay que honrar a nuestros padres. Y esa lección maravillosa la sacamos de aquí, porque el enemigo número uno de la familia no deja de trabajar. Inició trabajando en esta familia. Caín era del maligno y consiguió que asesinara a su hermano. ¿Dónde vemos esto en la Escritura para que estemos ciertos con esta batalla? Le invito a que vayamos al libro de Job, también una porción muy conocida y muy predicada en la iglesia, con el caso de Job. Si vamos al capítulo 1, capítulo 2, inmediatamente podemos ver ahí, para tener solamente como resumen, sé que los hermanos se van a encargar de darnos mucha aplicación para la familia, pero quiero que tengamos presente esta parte, hermanos. Es una lucha que tenemos contra el maligno, que quiere deshacer todo lo que Dios ha hecho. Esto hermoso de la familia. Podemos ver alrededor nuestro, donde vivimos, el quebrantamiento de la familia, de los hogares, el sufrimiento. Esto nos aqueja. ¿Qué podemos ser? Luz. Cuando ven la armonía en nuestro hogar a pesar de las aflicciones, porque está Cristo que sosteniendo nuestro hogar, está Dios bendiciéndonos a través de su palabra cuando lo obedecemos. En el libro de Job, en el contexto y trasfondo, ya vimos en el inicio Satanás actuando directamente, el autor intelectual, ¿verdad? Engañó a Eva, vino el pecado y toma este primer hijo, el primogénito de Eva, y lo tiene sujeto a su voluntad, que haya mucho egoísmo, mucha envidia en su corazón, y pues logra que se cometa el primer homicidio. Este hombre sigue a partir de Génesis capítulo 4, como vimos el inicio, ahí lo que habla es el inicio de la civilización, y se nos da esa genealogía ahí de los descendientes de Caín, y ahí empiezan esos hombres arrogantes como Lamec, y tomó para sí 2 mujeres, y la Biblia nos describe esa genealogía, y nos da ahí Dios diciendo cómo iba la humanidad, ¿ya? Y en su misericordia, en el capítulo 5, aparece otra genealogía, otro hijo que concibe Eva, y dice,
como dice Moisés cuando escribió, ella dijo, Dios le concedió este hijo. Parece deseaba uno con la misma característica que Abel, lo anhelaba con esa conducta, ¿verdad? Con ese temor a Dios. Y dice la Escritura que a partir de ese hombre, Set, empezaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Y nos habla de esa genealogía de hombre. Llega hasta Enoc, que caminó con Dios. Y ahí va transcurriendo, pero vemos lamentablemente en el capítulo 6 cómo va la maldad del hombre, ese conocimiento del mal. Y Dios le dolió y tuvo que hacer juicio. Después del juicio por el pecado y cómo ve la humanidad, cómo se está quebrajada la familia, cómo está sufriendo la humanidad por el pecado. Dios, y viene, versículo 17 de Génesis capítulo 3, maldita será la tierra por tu causa. En el capítulo 9, a Noé y sus hijos lo bendijo Dios y le dijo, llenar la tierra, sojuzgarla. Lo misma bendición que Adán y Eva, porque la tierra está maldita por el pecado. Y Dios la bendijo a los hijos de Noé. Viene esa descendencia, se está llenando la tierra otra vez. Y vemos en el capítulo 11 cómo viene el hombre. Y no quiere obedecer la palabra de Dios. Y ellos buscan una llanura en el escenario, ahí una unidad y un dominio. Y Dios dijo que llenen la tierra. Y una pretensión en el corazón del hombre. Llegar hasta los cielos, el trono de Dios. Y conocemos también esa historia, ¿verdad? Dios confunde con el idioma y se desplazan en toda la tierra, cada quien que se entiende, un grupito y familia. Ahí está el conocimiento del mal, también está creciendo la maldad nuevamente. Y en medio de esa generación perversa, hay un hombre llamado Job. Y aquí estamos. En el primer capítulo y segundo capítulo vemos el ataque directo de Satanás. Y Dios le hace una pregunta, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra, andar por ella. Y andando por la tierra, oh Dios, he visto un hombre allí que tú lo has bendecido, has puesto un cerco a él y su familia. Pero quítale todo eso y tú verás que va a blasfemar tu nombre. Él te honra a ti, Dios, por lo que tiene. No te adora por lo que tú eres, sino por lo que él tiene. Quítale eso y tú verás cómo te va a maldecir, Dios. Y Dios le dice, pues está bien. Y Job cae en una condición, esta familia cae en una condición, que la esposa le dijo a Job, oye, pero maldice a Dios y muérete ya, no queda de otra. Esto que no ha caído es grande, no queda de otra. ¿Para qué seguir, pues, aferrándonos a todo eso que hemos aprendido de Dios? Pues no es desamparado, pues no existe, muérete. Pues Satanás logró lo que quería con ella, pero con Job mantuvo su fe templada y él mismo expresó, ¿de dónde viene mi fuerza? Así, hermanos, estas aflicciones que pone Satanás en medio de nuestro hogar, que a veces no entendemos algunas aflicciones, ¿de dónde viene la fuerza? Está Cristo intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Tenemos su palabra que venimos a escuchar y nos acuerda estas bendiciones que están prometidas en Génesis 12:3, cumplida en la obra de Cristo. Y debemos seguir confrontando estas aflicciones en medio de nuestras familias para honrar y glorificar a Dios, diciéndole a Satanás como resistiendo, ¿no? Va a huir de ustedes, independientemente de la aflicción que venga a un hijo, a una hija, a un nieto, una nieta. Dios tiene control. Recordemos que es el maligno. Y Dios le dio la fuerza a Job como nos la da a nosotros, hermanos, para seguir enfrentando estas situaciones adversas, el ataque que tiene el maligno contra la familia. Es terrible y lamentable. Además tenemos que observar alrededor de nuestros hogares, donde vivimos, nuestros vecinos, cómo están las familias. Es lamentable. Y eso va a continuar, pues Satanás se deleita con destruir lo que Dios ha construido. Y en algo que quiero concentrarme un poco, que va como resumen y dejar plasmado, es que más sólido que esté la pareja, va a crear un fundamento sólido en los hijos, para ese embate que le vendrá cuando ellos formen su hogar. Pues Satanás sabe que removiendo el esposo y la esposa, ya, se acaba con el señorío del hogar, lo engaña a él, que es difícil, muy duro, pero engaña fácil a las mujeres, devorona rápido la familia. Y quiero plasmar en tener el resumen, en dejar plasmado en nuestro corazón y nuestra mente, algo que está siendo atacado actualmente mucho, los últimos 50 años, la familia y lo que es la crianza de nuestros hijos. A un niño no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa.
Y cuando vemos esta criatura que nace, bien hermoso, con un olorcito, esto es hermoso ver un bebé. El olorcito que traen es hermoso. Y van creciendo los niños, es un encanto, ¿verdad? Es un pecador que hay ahí. Eso nos lo expresa la palabra de Dios. David en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Soy un pecador desde el vientre de mi madre. Soy un pecador. Pero vemos esta criatura y hemos 2 o 3 años en esa ignorancia. Y entonces ahí le es fácil a Satanás estar logrando lo que está logrando. En estos países desarrollados, los niños lo está criando la sociedad, no un hogar. A los padres le están quitando esa autoridad. De lo único que va a alejar la necedad que está en ese corazoncito es la vara de la corrección. Pero los psicólogos dicen que no. Dios dice que sí, pero los psicólogos dicen no. A un niño no se le puede pegar. Eso es maltrato, violencia intrafamiliar. Y hasta puede uno caer preso. Y le están enseñando en las escuelas eso a los niños. Pero creo que la autoridad la tiene Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Quiero plasmar esto en nuestro corazón porque Satanás es muy astuto. Recuerdo hace como 15 años, 16 años, nuestro amado hermano Arturo me invitó para tomar un curso sobre la familia en IMAFA. Eso es el hermano doctor Dunker. Tiene un grupo de psicólogos, maestros. Y pues recibimos ahí unas clases y conmigo había mucha confrontación cuando las maestras y algunos maestros tocaban la parte de la crianza de los hijos. Porque yo siempre levantaba la mano y lo que pedía era el texto bíblico que apoya esa conclusión. Quiero basarme no en conclusiones que hagamos por interpretaciones en algunos textos bíblicos, sino en referencias concretas de la palabra de Dios. Como dice Pedro, el que hable conforme a las palabras de Dios. No voy a sacar conclusiones como puedo hacer, que he hecho en ocasiones, que yo les digo a ustedes, bueno, hemos mencionado a Job, ¿en qué tiempo vivió este hombre? Y yo con algunas interpretaciones de algunos textos saco una conclusión y le digo, pues Job es de la época anterior a Abraham, en esa etapa vivió Job. Y la conclusión es que saco es por la descripción que da la Escritura de los años que vivían esos hombres. Y cuando estudiamos, la Biblia habla de qué edad tenía Job cuando volvió Dios a bendecirlo. Ya era de 100 y pico de años. Y después de los hijos de Noé, que Dios dijo, la vida del hombre en el capítulo 6 será de 120 años. Pues Moisés murió de 120 años. Y ya cuando los hijos de Noé, sus nietos, llegaban y alcanzaban esa edad, 200 y pico de años, como murieron Abraham y su padre Nacor, de 200 y pico, ya esos nietos de ellos morían de 100 y tanto de años. Y por ahí iba y ubico, a la luz de lo que me da la Escritura de detalles, algunos textos, y podemos sacar una conclusión interpretativa, pero lo estamos haciendo a la luz de la palabra de Dios y nos puede traer luz para tener una conclusión, no cuando puedo traer una declaración que es absoluta, porque así lo dice Dios. Y así quiero tener estos textos que hay en la palabra de Dios con relación a la crianza de los hijos. Quiero dejarla plasmada para las futuras madres que están en nuestra asamblea, ¿verdad? Para las madres que tienen niños pequeños. Con este bombardeo que hay de la psicología y la sociedad, a los niños no se les puede dar. No, a los niños no. Y hay que criarlos, esos angelitos, son unos angelitos. Y la Escritura nos dice que si no le damos disciplina y amonestación en el Señor, tendremos ahí hombres malvados, que lo que describe la Escritura es terrible. Iba a tomar mucho tiempo traer esos detalles, pero vamos a tener a manera de conclusión. Vamos a confiar en que los hermanos puntualizarán y el Espíritu Santo guiará para esta parte como de introducción que estoy mencionando. ¿Por qué la crianza de los hijos, la parte como Dios nos la muestra? Porque voy a tomar un ejemplo. Yo tengo la cita para los que la anotan. Primera de Reyes, capítulo 1. Un ejemplo que tenemos de un gran hombre de Dios. Primera de Reyes, capítulo 1. Y aquí nos va a traer luz sobre este gran hombre de Dios con relación a su carácter, en su personalidad, que lo he estudiado por muchos años.
Y esa parte de ahí no la he tomado como ejemplo como él, pero quizá he caído en el error de la reprensión que me da Pedro y Pablo en Colosenses, que tendemos los esposos a ser ásperos con nuestras esposas y tendemos también a exasperar a ira a nuestros hijos. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 1, vamos a ver una descripción que hace Dios aquí de David, versículo 6. Pero si quieren, vamos a leer desde el 5 para entender el contexto donde quiero llevarlo. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, dice: entonces Adonías, hijo de Agüid, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Qué descripción hay aquí de la palabra de Dios? Hay una descripción para David que nos enseña mucho. David fue un padre muy apoyador. Por ello podemos entender el desastre de su familia, que lo sufrió. Un hermano violó a una hermana. Este hijo quería apropiarse del trono cuando su hermano Salomón, y tuvo su hermano que matarlo. Otro hijo llamado Absalón quiso quitarle el trono a su padre, porque ellos fueron criados así. Mi papá nunca me reprochó. ¿Por qué? Porque mi papá no me quería ver triste y todo lo que yo quiero lo tomo y eso estaba bien. Mi papi, el rey, dijo que está bien. Y cuando ellos son hombres, actuaron en esa irresponsabilidad. El versículo 5 describe: y él quería tomar el trono y se hizo de hombre a caballo. Y esto necesito armarme con poder y será mío. Y David había advertido a Salomón, y Salomón tuvo que asesinar a su hermano, porque eso era pena de muerte. Es una alerta que veremos más adelante la palabra de Dios para nosotros los padres. Es un negro ejemplo que hay aquí, pero la Biblia no nos esconde nuestras faltas, porque debo mencionar que este hombre tenía un corazón conforme a Dios. Eso es lo interesante, estudiar la vida de David. Pero no estamos, solamente tomemos este ejemplo. Quería tomar un solo ejemplo. En la Escritura hay varios. Podría mencionar el de Elí también. Y en el relato de Elí se ve que él reprochó a sus hijos, le llamó la atención. Eso se ve, pero cuando Dios le llama la atención a él y le dice: tú no lo estorbaste. Ay, mis hijos, yo escucho que ustedes están haciendo esto y esto no conviene, porque hacer cosas que no agradan a Dios. Tú no lo estorbaste. La falta que estaban cometiendo ameritaba de ti otra actitud, Elí, y no la tomaste. Estos ejemplos que encontramos en la Biblia nos alertan. Estamos ante una situación difícil. Satanás usa la escritura para engañar y la maneja en una forma que confunde. Hay muchos falsos maestros. Son maestros, pero son falsos. Y lo que traen es confusión con sus enseñanzas. Y están dentro del pueblo de Dios. Y siempre voy a reiterar, pero gracias a Dios porque tiene hombres fieles que con poder ministran la palabra de Dios, como dice Pedro. No es con hablar lindo, con poder en el espíritu, como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 10, derribando argumentos. El poder del espíritu, presentar su palabra. En el libro, en la palabra de Dios encontramos cómo es que vamos a dirigirnos para criar nuestros hijos. Quiero impregnar esto en el corazón de las madres y los padres también, como no, pero como la escritura deja esa responsabilidad mayor a las madres, procrean, engendran dentro de su vientre esta criatura, lo amamantan, lo tienen pegado casi todo el tiempo, mientras que el padre sale fuera a buscar el sustento de la familia. Estamos en unos tiempos en la sociedad que tanto la madre como el padre tienen que producir. Eso, la sociedad ha llegado ahí. Gloria a Dios de aquellos padres que Dios me dio esa oportunidad de mí, de tener siempre mi esposa que se ocupara del hogar con nuestros hijos. Le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad, porque desde que era nuevo creyente, que leía mucho la escritura, aunque no entendía, pero me afectaba alguna cosa, esto debe ser así, no entiendo, pero debe ser así. Mientras pueda sostenernos, proveyendo para todo, ocúpate de las niñas, ya están en adolescencia, ocúpate, cómo llegan de la escuela, la actitud que tienen, tiene que estar ahí una madre siempre atenta. Y Satanás en la sociedad de ahora es fácil lograr que esto no fluya así. Pues las madres tienen ese tacto para darse cuenta que no tenemos los padres en la conducta de nuestros hijos, cuando están en la adolescencia. Es una ayuda idónea. Y hay cosas que carecemos los hombres intactos que lo tienen las mujeres. Y es ellas que se van a encargar. Y la palabra de Dios es rica en dar texto con relación a esta parte. Yo puse aquí 3 partes, lo he dicho anteriormente.
la parte de criar nuestros hijos, como lo dice la palabra de Dios, en la disciplina y amonestación del Señor. No es como bien me parezca. Disciplina y amonestación, eso se requiere desde muy temprano. ¿Cuándo empiezo a disciplinar y a corregir a nuestros hijos? Proverbios capítulo 13, versículo 24. Ahí podemos encontrar la respuesta de cuándo se debe empezar. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuándo debemos empezar con esa disciplina, amonestación del Señor? Que nos dice el apóstol Pablo. En otras Biblias, traducción encontrado, traduce la palabra temprano como el alba. ¿Cuándo empieza el día? Cuando el sol se asoma, que empieza a esclarecer, el sol lo ilumina, la parte del firmamento sigue oscuro aquí, pero ya uno empieza a ver la claridad del día. En el infinito allá se ve en el horizonte que ya viene a subir el día, la claridad. Entonces, desde ese niño está pequeñito, recién nacido, madres, empieza a llorar y llora mucho. Esa es una manifestación de egoísmo. Ya lo amamantaste, le sacaste los gasecitos, que la ciencia se dio cuenta de eso. Y está bien, pero él quiere seguir ahí, en este dolor de mi madre. Y aquí que quiero estar, y de que lo acueste en la cuna. No quiero estar aquí, llora y llora y llora. Y cuando lo carga, se calla de una vez. Aquí es que quiero estar. Y él no entiende de que la madre tiene que hacer otras labores, pero es aquí es que quiero estar. Y con gritos, ve que cuando él grita lo ponen ahí, y hay madres que siguen y lo dejan ahí y lo acostumbran a eso. Y ahí está el niño desarrollando ese egoísmo. Desde temprano lo corrige. ¿Y qué le estoy mandando yo? ¿A que le dé golpe? No, hermanos. Ese niño de meses va entendiendo cuando usted cambia el tono de hablarle. Mira, mi amorcito, pero con otro tono. Tú tienes que dormir porque mami tiene que cocinar. Papi está trabajando. Y tú tienes que quedarte ahí tranquilito. Y lo acuesta y lo mece y le habla dulce, pero también le habla en un tono un poquito fuerte y está corrigiéndolo. Porque va a estar yendo el tono de mami con una voz diferente. Me están corrigiendo. Porque solamente los niños ven la palabra dulce. Y todo el que llega a diferente tono de voz, ¡ay, qué bello y lindo! Y no escuchan otro tono de voz. Lo oyen de lejos cuando están peleando los padres. Pero le agrada el tono dulce. Y todo el que llega a un niño recién nacido, un vecino visita, ¿cómo es? Palabra dulce el niño. Y eso es agradable, ¿verdad? Pero ese niño que está ahí es un pecador en potencia, que en su naturaleza está el conocimiento del mal. Y lo va a manifestar de diferente manera. Desde temprano lo corrige. ¿Dónde hay que hacerlo? Desde muy temprano. ¿Por qué hay que hacerlo? Lo que mencioné, uno de los textos que cogí cuando estaba pensando en eso, el Salmo 51, que David dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque es un pecador en potencia. Hay que corregirlo, porque si no va a coger el camino de, ¿cómo cogió Caín? El del mal. Quizás hubo un descuido un poco de Eva. ¿Por qué? Porque Eva, cuando nació ese primer hijo, dijo, por voluntad de Dios ha querido varón, que se estaba ya pensando, aquí está la simiente que va a venir a redimirnos. Y trataba a ese niño. No hay una referencia directa, pero lo que ella expresó sobre ese primer hijo. Y el nombre de Abel, que significa neblina, vanidad, nublazón. Bueno, no había ese gran contentamiento para ese hijo, pero ese era el que estaba llevando contentamiento al hogar. Todo lo que hacía Abel era, bueno, un hijo justo. Y es injusto que seguro estaba la debilidad de Eva en su primogénito, asesinó a Abel. Y deseó otro como Abel y dijo que Dios se lo sustituyó. Todas esas cosas salen de ahí. Estoy dando conclusiones interpretativas, hermanos, sobre esa situación. Y la vivimos nosotros como padres. Cuidado con la preferencia de nuestros hijos. ¿Por qué hacerlo? Son pecadores. Es muy hermosa esa criatura, así que potenciales madres, madres con niños pequeños, tenemos ahí un potencial pecador. Vemos un niño con mucha ignorancia, inocencia, sí, bien, pero recordemos que tenemos un enemigo que también está trabajando en el corazón y en los oídos de nuestros hijos. Y una sociedad corrompida, que cuando lo enviamos a la escuela, lo enviamos al colegio, están aprendiendo totalmente todo lo contrario a la enseñanza que le damos en nuestro hogar. Y tenemos esa batalla, hermano. Pero gracias por la palabra de Dios que nos dice en Proverbios capítulo 23, versículo 13, otra de las razones por qué debemos
corregirlo. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirás. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Y por qué hay que castigarlo? Esta criatura tan hermosa y es que ignoran. No rehuses, porque muchos padres rehusamos castigar a nuestros niños. Ese corazón nos engaña. Bueno, las consecuencias las vivió David. No lo amonestaba porque no quería entristecer a sus hijos. ¿No fue lo que leímos? No es un bello ejemplo que tenemos de David. Aquí la palabra nos alerta. No rehuses, porque es que nuestro corazón es tan tierno ese muchacho que eso es necedad de ellos. Es un muchacho. No. Hay que tomarlo al capítulo, corregirle y hablarle. Y cuando hay que hacer uso de la vara, se hace con amor, no para destruirlo, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? Encontraremos ese texto en Proverbios 29:15. Hay un texto glorioso aquí también. ¿Cómo debemos hacerlo? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ese niño va a ir creciendo y hay un conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero hay una vara que nos dice que hay una necedad en su corazoncito, que lo único que va a alejar esa necesidad de ese corazoncito son palabras tiernas que dice aquí. Van las palabras tiernas que salen solos, pero la vara de corrección es el único método que da Dios, que va a alejar esa necedad de ese corazoncito de ese muchacho. No hay otro, ningún psicólogo que venga a darme a mí ninguna explicación, por más bella y sofisticada que haya. Este niño muy hermoso que se ve con mucha ignorancia, dice Dios, ahí hay un potencial pecador donde está la voz del maligno y esta sociedad corrompida, inculcándole cosas que no es la que tú le estás inculcando. Entonces, hay mucha necedad en ese corazoncito. Y lo único que va a alejar esa necedad de ese corazón es la vara de corrección. Lo único, no hay otra. En Proverbios 22:15 tenemos otro maravilloso texto de la palabra de Dios, que ya lo mencioné. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la va a alejar de él. Estos son textos, hermanos, con una manifestación drástica, directa. Aquí no estoy usando lo que es que estoy sacando conclusiones por interpretación, ¿verdad? Aquí hay un mandato directo de parte de Dios en esta parte traumática donde va a venir la confrontación con nuestros hijos. Esa parte traumática es un tiempo específico que va a durar. Un tiempo específico. En tanto hay esperanza, hay que castigar al muchacho. Porque dice, hay un tiempo específico que va, esas varas, esa corrección va a surtir efecto. Va a llegar un tiempo que no va a valer pela. Habla de una etapa y un tiempo específico en la corrección de ese niño. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Va a causar el efecto en ese tiempo, aun cuando es una persona mayor. Esa enseñanza, luz de la palabra de Dios que le diste, se plasman en su mente y su corazón y va a surtir efecto en nuestros hijos. Aunque no lo veamos inmediatamente. Vimos que ya cuando fue un joven, adolescente, se ha apartado de los caminos del Señor. Teme a Dios, pero no está en los caminos del Señor, no se ha arrepentido. Bueno, vamos a confiar en Dios. Que la enseñanza desde pequeño en el hogar, instruyéndolo en la palabra de Dios, nosotros disciplinando y corrigiendo a la luz de la palabra de Dios, eso va a tener su efecto porque debemos confiar en Dios. Aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de ese camino. Y aún está perdido y tenemos esa pugna con nuestros hijos. La disciplina en el Señor es amándolo. ¿Y cómo se aman nuestros hijos? Sufriendo y soportando todo. Sus malas desobediencias, sus malas decisiones que están tomando en su vida personal. Eso ahora lo sufro y les muestro amor a mis hijos. ¿Voy a destruirlo? No. Ha hecho Dios con nosotros, su criatura, buscarnos una y otra vez. Ahora, ¿voy a apoyar en lo que está haciendo en su mal camino? No. Voy a estorbarle, como dejó de hacer Elí. Pero no le voy a dar la espalda a mi hijo. Es una tarea difícil cuando llegue la confrontación con nuestros hijos. Pero debemos honrar a Dios más que a nuestros hijos. Dios debe ser honrado. Y si debe ser deshonrado ese hijo, aún de la familia como hacen padres, pues se deshonra. ¿Cómo se deshonra? Dándole a entender que hay una amargura profunda por tus acciones y tu actitud. Y se confronta esa situación y lo amamos sufriendo y soportando sus malas decisiones que toma en su vida. Esta parte, hermanos, es traumática.
dolorosa, pero debemos enfrentarla con amor y paciencia. Así que las futuras madres que están aquí, su experiencia vendrán. Es reflejo lo que vemos los hijos en nuestros hogares. Es reflejo. Cuando se vive en carne propia es que se sabe. Es solamente reflejo. No entendemos. Estoy ocupado en lo mío, estoy ocupado en mis estudios en la universidad y vemos las aflicciones de nuestros padres en el hogar. Pero eso es reflejo. Cuando tú tengas que vivirla, cuando tengas que enfrentarla en carne propia, solamente tienes que asirte de esto que Dios nos enseña en estos momentos. ¿Cuál es la actitud como madre que debo tener? ¿Cuál es la actitud como esposo? Y vamos a finalizar ahí. Vamos a traer un poco de resumen con relación a esa parte de los esposos, porque una pareja sólida en el hogar, Satanás va a tener mucha oposición, sólida, y esa parte, esos principios breves lo encontramos. La Escritura pues nos habla tanto a la esposa como al esposo. Esto está corrompido, el matrimonio, por la maldición dada a la mujer, en que, mira, Eva, has desobedecido, tú deshonraste a Adán, pasaste por arriba de ese señorío, tú tienes el señorío, son semejantes los dos, pero él es la cabeza. Y tú lo pasaste, no tomaste en cuenta, no consultaste y lo arrastraste a él, a ellos. Y le cae y dice, bueno, Francisco, esa opinión le está trayendo de interpretaciones de texto. La Escritura reconoce, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, el por qué las mujeres tienen que estar en la parte de sumisión. Solamente en Génesis 3b, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Solamente leemos eso ahí, pero la explicación de eso la encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Y por qué la mujer tiene que estar en sujeción? Porque Eva fue creado primero. ¿Y por qué, Pablo? Porque ella fue que pecó primero, tuvo esa primacía. Por eso tiene que estar en sujeción. Y es difícil esta parte. Lo entiendo un poco, no lo sé porque soy hombre. Con mi esposa por muchos años estudiando, que le hago preguntas. Lo vivo esa parte. Esa parte de la sujeción a Eva, ¿verdad? Hay voluntad propia y estamos en igualdad delante de Dios, pero ahora hay rol después del pecado. Y la mujer tiene que estar sujeta y someterse en todo a su marido. Eso es lo que pide la palabra de Dios. Y esta parte, sometiéndose a las esposas, que es un poco duro, es mejor callarse y no estar de acuerdo en su momento, abre la boca. Y con la palabra de Dios sin amor, y esa parte de ser ayuda idónea va a venir. Y nos reprenden muchas veces nuestras esposas y duele y tenemos que tragar seco, porque ya tienen que cumplir con esa parte. Ellas son la parte que tienen que cumplir, como dice la palabra de Dios. Las mujeres son las que edifican el hogar. Uno provee. Pero una mujer sabia edifica el hogar. Pero si es necia, lo destruye. ¿Cuánta importancia entonces de mujeres sabias? Debemos pedir esa sabiduría que viene por la palabra de Dios. Y solamente vemos donde pues los textos de tanto Colosenses como Efesios son paralelos. Es la parte que más toca. También Pedro hace referencia a lo que es esa relación sólida en la familia, en los esposos. Y podemos ir a Colosenses capítulo 3, un paralelo también en Efesios capítulo 5. Pero vamos a Colosenses y vamos a concluir ahí, hermanos. Colosenses capítulo 3. Dije que es un resumen y no vamos a dejar fuera a los esposos. En Colosenses capítulo 3, un solo versículo podemos leer, pero a la altura del versículo podemos leer como ya lo están leyendo todos, pero quiero buscar uno que pudiera dar el resumen que quiero llevar, hermanos. Vamos a leer vamos a leer del 18, gracias, hermano. Vamos a centrarnos en el 19. El Espíritu nos guió ahí, tenía en casa buscando cuál es texto, pero vamos a leer el 18 para tener el contexto. Recuerden, hermanos, esto, para concluir con esta parte que nos llegue al corazón. Cuando nosotros estamos delante de la palabra de Dios, una epístola, una carta del apóstol Pablo, vamos a tener esto presente. Se lo he mencionado en otra ocasión. Nosotros tenemos de parte de Pablo las correcciones a males y circunstancias que se estaban dando en el seno de la iglesia. Y tomaba esos tópicos y en cada mal lo trataba. En el caso de la familia se estaban dando problemas. Que él se enteró, nosotros no lo sabemos porque no lo tenemos aquí. En el caso de Corintio, a él le hicieron preguntas. En el capítulo 7 de Corintio, que vemos parte de la familia, solamente vienen respuestas a esos problemas. Entonces debemos tratar de identificar las preguntas para que se nos sea más fácil entender y llevarlo
en el contexto, en el trasfondo histórico, nosotros podemos llevar una aplicación a nuestras vidas, entendiendo lo que estaba pasando. En Colosas estaba ocurriendo situaciones en el seno de la familia. Por lo que vemos a Pablo iniciar hablando y refiriéndose en el versículo 18 a las casadas, dice: casadas, está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. Esto conviene. En la sociedad había una descomposición tremenda. Ciudad grecorromana, los romanos, que era el imperio romano, eso era una cosa terrible. Los padres eran déspotas, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de la palabra de Dios viene. Y con esta cultura vienen ellos, los gentiles, y ya te saben de la descomposición que había en el seno de la familia, creyentes. Y Pablo está corrigiendo, enterándose de males que están pasando, y dice: casadas, está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. ¿Y por qué habla de que estén sujetas? Porque muchas no se estaban sujetando. Muchos falsos maestros tomaban la palabra de Dios, y Pablo había enseñado, recuérdense el problema de Galacia, todas esas ciudades, cuando Pablo fue predicando por primera vez y dándole instrucciones, dice: bueno, ya no hay ni varón ni hembra. Antes ese dominio del hombre, espérense, que en Cristo hay una libertad y hay una igualdad, y las mujeres son coherederas de la vida. Y esa enseñanza los falsos maestros la llevaban a una conducción de dándole mucho poder a la mujer, y que ahora es que se pueden revoltear y pueden rebelarse. Entonces estaba causando efecto en la iglesia. Y Pablo corrige cuando habla del tema de la familia, pero lo vemos así mismo hablando en la iglesia de Éfeso. Y aquí en Colosas dice: las casadas tienen que estar sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. ¿Cómo es eso de que como conviene en el Señor? ¿Cómo es eso? La sociedad está corrompida. Y bueno, es terrible entrar en esos detalles desde el principio ya. La primera desobediencia de Eva llevó a dar una enseñanza como no era, que muchas mujeres la fueron siguiendo. Recordemos lo que pasó cuando Esther, ¿verdad? ¿Recuerdan esa historia? ¿Qué pasó con esa reina? Y los consejeros al rey que le dijeron: oye, todas las esposas se van a rebelar si esto pasa por alto. Tú tienes que hacer algo ejemplar aquí. Y los generales preocupados, porque entonces nuestras esposas van a seguir el ejemplo de la reina. Tú tienes que dar un ejemplo. La sociedad está muy corrompida en esta parte de la no sujeción. ¿Y cómo debe ser en el Señor? En el Señor debe ser viendo todo lo que la palabra de Dios dice en la posición que está la mujer. ¿Cómo ha corrompido Satanás esto hermoso? La dirección de Dios a Eva: tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. ¿Qué significa esto? Si hay una voluntad aquí. Y no me quiero someter a ver si yo entiendo que es lo correcto. Tú entiendes y sabes que es lo correcto, pero cuidadito cómo te dirige para hacer la corrección en el hogar, porque el señorío y la cabeza la tiene el hombre en el hogar. Y si habla la manera como no es y quiere corregir la manera como no es, en vez de traer bien, va a traer mal al hogar, porque está usurpando un lugar que va a afectar aquí dentro. Hace muchos años, perdonen que voy a entrar a este paréntesis, pero es que es una experiencia personal. Esto me lo dio a entender una mala hermana de la iglesia, una anciana, en una conversación que tengo, que visito, y fue que yo le expresé a ella: bueno, mis hijos estaban pequeños y yo de iniciativa, cuando tenían poca edad, trabajaba duro, pero no tenía que ver. Yo cuando llegaba los sábados me ponía a lavar, y si había que trapear ayudaba, y desde pequeño ellos fueron creciendo viendo eso. Y cuando ya están adolescentes, 14, 15 años, estamos aquí otra vez, pues algo estaba pasando en el seno de mi familia, y se lo externé a esa hermana. Y esa hermana me respondió con esto, me dijo: eso es orgullo varonil. ¿Cómo orgullo varonil, hermana? Lo que pasa era que me estaba afectando, que a veces mi amada esposa me mandaba a lavar. Ella me lo pedía en una forma como que era una obligación. Yo no le decía nada, me molestaba muy dentro y no me sentía bien. Y lo comenté con la hermana y ella me dijo: eso es orgullo varonil. Y Dios me hizo entender que ese es orgullo varonil. Ella no me estaba dando orden, es que está usurpando una posición. El hecho que me lo pidiera que sea en otra forma está bien. No es que solo las mujeres tienen que lavar. No, en el hogar tenemos que hacerlo todo y ayudar. Los niños tan pequeños y yo puedo ponerme en que trabaje. Y eso hacía, pero ella parece que entendió que eso está bien. Y ya pasan 10 años, 12 años, mis hijas están más grandes. Ellas son las que tienen que ayudar a fregar ahora y limpiar en la casa. Yo puedo descansar un poco de eso. Las niñas pueden ayudar. Y yo no me sentía bien. Y cuando le externé eso a la hermana me dijo: orgullo varonil. Y me ayudó a entender eso. Este texto que está aquí en Colosenses: está sujeta a vuestro marido en todo. Y deben tener cuidado cómo aún se comporta y dirige. Es que estaba pasando eso en Colosas y en Éfeso también. Falsa enseñanza de maestro con la palabra de Dios estaba causando que las esposas se estaban sublevando y tomando una posición en el hogar, que esto estaba trayendo mucho trauma. Y es lo que
Tú dices, no encuentro eso que lo dice directamente, pero hay que ir al trasfondo y entender un poco, porque las epístolas es, a Pablo le comunicaban situaciones, eso no lo tenemos, solamente tenemos la respuesta de Pablo. Es como escuchar una conversación de alguien que está hablando por celular, escucho lo que está hablando que está del lado de mí, pero la persona que le está hablando pues no puedo entender y puedo dar una interpretación incorrecta de lo que están tratando, que me ha pasado a mí. Entonces, tenemos que ir al trasfondo para entender. Y esta parte, hermanos y hermanas, corrompe mucho la relación en pareja. Eso la acaba. Por eso la indicación de Pedro, que la tendencia de nosotros los esposos es ser ásperos. Decirle, Señor, y aquí es como yo diga, no es así. Hay una ayuda idónea que también tiene voluntad, que tiene sabiduría, que es muy sabia, que son más sabias que nosotros en muchas cosas del hogar y en la relación de pareja, y se complementa. No es así. Esas amonestaciones de nuestra esposa debemos recibirla con humildad. Y ese amor que debemos amarla como Cristo amó la iglesia en Efesios es como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo Cristo amó la iglesia? Vamos a imaginarnos esa iglesia de Corintios. Eso era un caos, esa iglesia. Se creían suficiente y había toda clase de inmoralidad. ¿Amó Cristo su iglesia de Corintios? Se preocupó en amarla y sufrir y enviarla a través del apóstol Pablo, enviarla a Timoteo para darle las correcciones a esos males que habían. Claro. Independientemente todas las debilidades que tiene el carácter de mi esposa, debo amarla como Cristo amó su iglesia. Es un amor sacrificial, es sacrificio. Y debo soportarlo todo por amor a mi esposa, porque es obediencia a Cristo, a su palabra, independientemente la falta que tenga. Debo amarla como Cristo amó su iglesia. Y como Cristo amó su iglesia, es fácil decirlo en el texto, pero vamos a entrar dentro. Que muchos esposos en Éfeso no estaban amando a su esposa como debían. Que el Señor pues nos ayuda a tener hogares sólidos en esta parte desde arriba, esposos y esposas, cumpliendo cada uno. El trato que debemos dar a nuestras esposas, como dice Pedro, tratarla como vaso más frágil. Son sensibles nuestras esposas. Esto me confronta mucho, la palabra me confronta mucho en esta parte. Tendemos a ser ásperos. Tenemos ese señorío en nuestro hogar, pero ese señorío es un señorío como Cristo tiene el señorío en su iglesia. Con mucho amor, con mucha paciencia que tiene Cristo por su iglesia. Así que debemos amar a nuestra esposa. Hermano, que el Señor pues nos ayude. Dije que iba a traer esta parte de resumen, un poco de resumen. Esto es preparándonos lo que viene el domingo próximo. No estaré aquí porque tengo que ir a La Vega, ese compromiso, pero quedan grabados y yo me detengo a ver los hermanos ahí tranquilito. Veo cada mensaje y estudio, viendo los mensajes. Estaré en La Vega, me pidió nuestro pastor seguir orando por esos hermanos de esa condición allá, donde Cristo va a desplegar su poder y gloria, como siempre lo hace. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle en una oración para que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones y podamos estar preparados para el domingo próximo y el sucesivo. El Señor continúa hablando para que tengamos familias sólidas para poder honrar y glorificar el nombre del Señor en medio de esta sociedad corrompida y cómo está tan quebrajada la familia alrededor nuestro, en nuestros vecindarios. Oremos. Padre, te amamos y te bendecimos, Señor, por medio de este momento que estamos postrados delante de tu palabra, escuchando tu voz, Padre. Gracias porque hemos tenido la oportunidad una vez más de reflexionar, Señor, y aunque son muchos textos conocidos, Padre Santo, pero muchas veces venimos ante tu palabra como nos reprende el apóstol Santiago, Señor, y somos oidores olvidadizos. Gracias porque tú nos has recordado nuestra responsabilidad, Padre, como esposo, como padre, Señor, que exasperamos a nuestros hijos en ira muchas veces, Señor. Te pedimos que nos dé, oh Dios, la paciencia, el amor, que tú nos ayudes, oh Padre eterno, a ser hacedor de tu palabra en medio del seno de nuestra familia, a que podamos tener ese señorío como Padre, Señor, como es digno del llamamiento que tú has hecho en nuestras vidas y por medio de escuchar tu palabra y recordar nuestras verdades. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. Gracias te damos por cada hermano y cada hermana, nuestros niños, nuestros jóvenes que han escuchado tu palabra, Señor. Que ella pueda calar en sus corazones y entender, Señor, que solo esperan de ti la obediencia a sus padres. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias te damos una vez más, oh Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que tú cumplirás todo tu propósito en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gloria y honra porque eso tú lo mereces por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien.